Lección número 13. Hoy hablaremos sobre al-jazimu fi'lan wahidan. En la clase anterior vimos a la an-nahia, el la de imperativo negativo, y aprendimos que también puede entrar, aparte que entra en los verbos de la segunda persona, también entran los verbos de tercera persona, del ausente, del ghaib. Entonces esa es la an-nahia, la de prohibición o imperativo negativo. Hoy vamos a ver, según lo que tenemos aquí por el autor, al-jazim. La palabra al-jazim significa, cuando el verbo, lo expliqué anteriormente, un verbo en tiempo presente, lleva al final, en vez de llevar una vocal u o a, lleva un sukun y no se lee la consonante con vocal. Eso se llama al-jazim. Quiere decir el factor que hace esa acción. En este caso serían las letras que van a efectuar esa función de poner el verbo en tiempo presente al final con un sukun. Eso se llama al-jazim. Al-jazim fi'lan wahidan. Quiere decir que solamente van a hacer que un solo verbo, por eso dice fi'lan wahidan, un solo verbo, es el que va a verse afectado poniéndole sukun al final. Al-jazimu fi'lan wahidan dice que son arba'atu ahruf. Dice son 4 letras. Entonces, 4 letras son los que van a determinar que el verbo termine con sukun. Vamos a ver cuáles son. Por eso se le llama al-jazim. Al-jazim fi'lan wahidan. Vamos a ver cuáles son al-jazim. El primer jazim. Y dice wahia, o sea, son. Vamos a ver cuáles son. Tenemos una idea porque ya hemos visto dos que son los que lo hacen y lo vimos en este tema. Los otros los vimos anteriormente. Vamos a empezar con uno. Vamos a empezar con los que vimos en este tema. Vamos a empezar por el número 4, que lo vimos en este tema, el 13. Lam al-amri. ¿Se acuerdan de lamul amri? Es el lam de imperativo. Al-amro significa imperativo, de orden. Lam al-amri. El lam de imperativo. Kama, como. Fi qawlihi, como en el dicho. Ta'ala, como el dicho de Alá, alabado sea. Kama fi qawlihi ta'ala, dice Alá en el Sagrado Corán, en la sura Abasa, número 24, dice: Falyanzuril insanu ila ta'ami. Fa, tenemos la letra fa de causalidad, ¿verdad? Después más el lam, que es el lam el amr, más el verbo yandur. Yanduru. 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 Viene el verbo nadara, que es como ver, observar. Y dice entonces fa. Entonces, que vea. Fal y el lam en este caso llevaría sukun y no vocal i. Y cuando se une va a afectar al verbo, que al final le vamos a poner, en vez de dhamma, va a llevar un sukun, afectada por lam al-amr. Entonces vemos en el ejemplo que dice falyandur. Entonces aquí tiene el sukun, el lam de imperativo, y afecta al verbo, que le ponemos sukun al final. Falyandur, que observe, que vea. ¿Quién? Al-insan. Al-insan es el ser humano. Dice Alá en el Sagrado Corán: falyandur el insanu ila, hacia ta'amihi. El hi regresa al insan. Falyandur el insanu ila ta'amih. Que vea el ser humano su comida, hacia su comida, que vea lo que él come.
Entonces no vamos a entrar en explicación del verso porque tendríamos que ver los versos anteriores, pero en este verso específicamente nos da lam el amr y es un yazim. ¿Cuál sería el yazim en este caso? El lam al amr. El lam el amr es el yazim fi'lan wahidan porque solamente afecta a un solo verbo y se le pone la vocal del final, cambia por sukun. El yazim es que va a afectar el verbo y se le va a poner sukun al final, si es en caso que sea singular. En caso que sea plural masculino, se le quita la nun, y ya hemos visto ese caso anteriormente. Este es el primer yazim fi'lan wahida, el primer, y dice que son 4 letras, arba'atu ahruf. La primera letra entonces sería lam, el lam el amr, esa es la primera letra, el lam el amr. La segunda, entonces la primera sería el lam, li. Lam el amr de imperativo. La otra que vimos en esta lección 13 para que lo tenemos fresquecito sería la número 3 que es la anagia. El la es la negación. La no de prohibición. La negativo imperativo negativo. La anagia de prohibición. Kama como fi qawlihi ta'ala como el dicho del Altísimo en el Sagrado Corán. Suratut Tauba. ¿Por qué traigo ejemplos del Sagrado Corán? Porque Alá, el autor los trae del Sagrado Corán, porque como les he explicado anteriormente, la gramática árabe es extraída del Sagrado Corán. Así que después que descendió el libro de Alá hace 1400 años, los sabios en gramática árabe se pusieron a estudiar el Corán y de ahí fue donde sacaron las normas gramaticales, como pueden observar en las hayas. Aquí tenemos entonces, vieron que en esta haya hay una prohibición, la, no, y en la recitación esta tenía un sukun. Entonces fueron viendo todos los que tenían este mismo patrón y fueron diciendo cuáles son las letras que son al yazim y le llamaron yazim. Entonces hay 4 letras que hacen este efecto del yazim, que es quitarle la vocal y ponerle un sukun. Dice la tahzan del verbo hazina yahzanu, que es el verbo de tristeza, entristecer. Entonces, la tahzan, el verbo es hazina, hazina, y aquí tiene la ta de segunda persona del prefijo verbal, que sería la tahzan. Y al final tiene sukun. ¿Por qué tiene sukun? Afectada por la anagia, el la de imperativo negativo. La tahzan, no te entristezca. No te entristezcas. Inna Allah, ciertamente Allah, ma'ana, está, está con nosotros. Ma'a es con. El na, que es el posesivo, ma'ana, está con nosotros. La tahzan, y lo que queremos resaltar es la anagia que afecta al verbo y le pone sukun. Igual como el anterior, pone sukun por el lam el amr. Entonces ya tenemos 2 letras que nos hacen el efecto de al yazim. Entonces, la tahzan, no te entristezcas, y fal yandur el insan, que vea el ser humano, el imperativo. Vamos entonces con las otras 2 que las hemos visto ya en las lecciones anteriores. La número 2 es lamma. Lamma. ¿Se acuerdan de la negación lamma? Lamma se utiliza para negar una acción que ha sucedido en tiempo pasado, pero que se espera que suceda posteriormente. Vamos a ver kama como kama fi qawlihi ta'ala, como el dicho del Altísimo en el Sagrado Corán, en la sura Al-Hujurat número 14. ¿Qué dice? Dice, walamma y walamma yadkhul. Entonces el lamma es todavía no. Walamma yadkhul. Entonces aquí tiene sukun, lamma,
afecta al verbo en tiempo presente. Todos estos son verbos en tiempo presente. Walamma yadkhul, y todavía no, el verbo dakhala yadkhul todavía no entra, todavía no ha entrado. Al imanu, la fe, fi qulubikum, todavía no ha entrado la fe en vuestros corazones. Fi qulubikum. El kum es el posesivo de ustedes, vuestros o sus corazones. Qulub es el plural de qalbun, con qa, qalbun. Y el plural es qulub, qulub, corazones. Walamma yadkhul al-imanu fi qulubikum. Y todavía no ha entrado la fe en sus corazones. Entonces ya tenemos la tercera letra que nos da el efecto de al-yazim. Pone el verbo con sukun, sukun y sukun. Entonces tenemos lam al-amr, la an-nahia y lamma. Y ahora la cuarta es lam. Y lam es una negación para tiempo pasado, que no se realizó una acción. Dice, kama fi qawlihi ta'ala, como en el dicho de Allah en el Sagrado Corán, fi suratul al-Balad, número 9, 8 y 9. Vamos a ver qué dice al-aya. Alam naj'al, a de pregunta, a, y después tiene el lam, que es el que estamos viendo nosotros. Entonces dice, alam, ¿acaso no? Naj'al, el verbo ya'ala, este verbo tiene varios significados, ¿verdad? Alam naj'al lahu, es como en este caso sería el verbo ya'ala, como alam naj'al lahu aynayn, no lo hemos dotado, no lo hemos creado, no le hemos dado a él aynayn, quiere decir dos ojos. Aynayn, tenemos aquí la palabra aynun. Ainun significa ojo, ainun. Pero cuando son dos sería ainani, poniéndole el alef y la nun. Ainani. Pero como está afectada con el verbo y se convierte en maf'ul bihi, el maf'ul bihi mansub, cuando es el musanna se cambia el alef por la ya. Entonces decimos ay, y aquí se cambia el alef por la ya, ay. Nein, y pone nun, aynein, ayneini. Entonces dice aquí, alam naj'al lahu aynain, como que no lo hemos dotado con dos ojos. El ser humano, me imagino. Walisanan, y una lengua. Washafatein, el shafatein son los dos labios. Dice Allah en el Sagrado Corán, para que el ser humano vea de qué ha sido creado y lo que Alá le ha dado. Dice, Alam naj'al lahu aynayn, no le hemos dado o creado o puesto. Alam naj'al lahu aynayn, dos ojos, wa lisanan wa shafatain. Entonces lo que nos interesa es este lam. Alam naj'al lahu, no le hemos dado. Alam naj'al lahu aynayn, ¿verdad? Entonces, ese tenemos aquí entonces el naj'al, de tiempo pasado. La acción se realizó en tiempo pasado, no le hemos dado. Alam naj'al lahu. Muy bien, entonces tenemos los cuatro, por eso se llama al-jazim fi'lan wahidan. Quiere decir que si este solamente afecta a un verbo, hay otros jazim, otras letras que afectan dos verbos o otras formas que afecten dos verbos y le convierten también al final en sukun, afectados en forma jazim. Bueno, seguimos con la siguiente página de la lección número 13 y dice aquí Hati, Hati arba'a jumalin, trae cuatro oraciones min insha'ika, de ti mismo, tahwi, que contenga kullu wahidatin minha, cada una de ellas, harfan
يجزم فعلا واحدا, que traiga una letra que convierta yajzim y haga el efecto del jazim, que le quite la vocal y lo convierta en sukun de fi'l wahid, un solo verbo. Quiere decir que traiga una oración que contenga 4 oraciones que contengan los jazim. Quiere decir que traiga de ustedes mismos 4 oraciones que contengan el la an-nahia, el lam el amr, el lamma y lam. Entonces ya ustedes por sí mismos pueden buscarlas y traerlas realizar las 4 oraciones. Pueden tomar de los ejemplos que hemos visto anteriormente. El lam dice Aina Muhammad, dice Aina al-Mudarris. Si decimos Aina al-Mudarrisu, dice Lam ya'ti al-yawma, Lam ya'ti al-yawma, no, Lam ya'ti, es decir, no vino hoy. Y el lamma, Aina al-Mudarris, Lamma ya'ti, Lamma ya'ti, todavía no ha llegado. Entonces tenemos el lam el amr, liyadkhul at-talib, que entre el estudiante, liyadkhul at-talib, que entre el estudiante, y después tenemos el la an-nahya. Decimos la ta'kul hada at-ta'am, no comas esa comida, ese alimento. Seguimos. Solamente dije las oraciones, ustedes la pueden copiar. Seguimos con la lección y esta vez nos da otro ejemplo de lo que vimos en el texto y dice iqra'hu marratan ukhra tafhamhu. Iqra'hu, iqra'hu. ¿Qué significa iqra'? Iqra'hu. Iqra es el imperativo del verbo qara'a, que es leer, y le está diciendo iqra, lee. Iqra'hu, y aquí tenemos un posesivo, hu, léelo. Iqrahu marratan ukhra, léelo otra vez, primer imperativo, léelo otra vez, y aquí tenemos otro verbo que dice tafhamhu. Tafhamhu, el verbo fahima está en segunda persona, anta tafhamu, que es entender, y el hu, lo entenderás. Entonces aquí tenemos dos verbos en forma jazim, quiere decir que tiene el sukun al final. Observen el primer verbo, que es el imperativo, y el segundo verbo, que es la respuesta del imperativo, porque él está diciendo que lo lea otra vez en forma imperativa. Léelo otra vez, iqra'hu marratan ukhra tafhamhu. Entonces aquí hay dos verbos con sukun. Vamos a ver qué nos explica el autor sobre esta expresión, sobre esta oración. Dice huna, quiere decir aquí, huna en este ejemplo, tafham, que es este verbo, tafham, del verbo fahima, el verbo fahima. Dice aquí en esta expresión, el verbo está en presente, tafhamu, el verbo fahima, que es entender, fahima, y anta tafhamu. Aquí debería llevar una u. Al final, en la mim, el verbo está en presente, anta tafham, pero lleva sukun. Y como estamos viendo lo que es el jazm, este verbo está en estado jazm, está afectado. ¿Pero qué es lo que lo está afectando? Porque no vemos nada aquí antes de él. Entonces, ¿qué lo estaría afectando? Vamos a seguir. Huna tafham, ya que está con sukun al final, tafham majzum, majzum. Les había dicho que el verbo está afectado, es majzum. Majzum es que tiene el sukun. Majzum. Li'annahu, el li de por qué. Li'annahu, porque ciertamente waqa'a se sitúa, jawaban, respuesta, litalab, respuesta de una solicitud o de un pedido. Otra vez, el verbo tafham, que es el que viene después del verbo imperativo, aquí está en forma imperativa. ¿Cómo sabemos que es imperativo? Porque tiene el alef al principio de imperativo. Iqra, iqrahu, léelo.
y entonces el otro verbo no está en imperativo, este tiene yazim, pero ¿por qué? Porque es el imperativo, no es porque esté afectado, sino que está en forma imperativa y tiene el sukun. Pero este otro verbo, ¿por qué tiene sukun si no está afectado por nada y está en forma presente, no en imperativo? Dice tafhamhu, no debería tener tafhamuhu con u y en vez de sukun y decir tafhamhu. Entonces nos explica el autor que el verbo está majzum con sukun li'annahu waqa'a, porque se encuentra jawaban litalab. Entonces en esta expresión, en esta oración, cuando hay un verbo imperativo, aquí quiere decir que está solicitando algo, que lea otra vez, dice entonces, iqrahu marratan ukhra, léelo otra vez, lo entenderás. Entonces es respuesta del imperativo. Iqrahu marratan ukhra tafhamhu. Entonces en esta expresión el segundo verbo como es respuesta es jawaban. Entonces también está jazim, majzum. Es majzum, no jazim. Jazim sería el que lo está afectando. Este sería afectado, entonces sería majzum. En vez de jazim, si dije jazim anteriormente, la palabra correspondiente es majzum. El jazim es el que lo afecta. En este caso el jazm sería el primer verbo en tiempo en imperativo, que es el que lo está afectando en su respuesta. Entonces es un solo verbo. Aquí tafhambo. Dice ida waqa'a. Este ida es el condicional. Si se sitúa al mudari', quiere decir el verbo presente, si se sitúa ida waqa'a al mudari'u jawaban lit-talab, respuesta de una solicitud, yuzima. Yuzim quiere decir que se afecta y se le coloca el sukun al verbo de respuesta. Otra vez, إذا وقع المضارع جوابا للطلب جزم. O sea, se afecta y se pone sukun. ومن أنواع الطلب, y de las formas de talab o de solicitud o de pedido, dice al-amru. El amr sería el imperativo y ese es lo que tenemos aquí, un imperativo. Cuando viene un imperativo, entonces ya eso es una solicitud y va a afectar el verbo si se encuentra. No todos los imperativos tienen que tener un jawab, una respuesta. Porque si yo te digo a ti solamente, kul, come, no tiene que venir ningún otro verbo en respuesta de este. Pero cuando le estoy diciendo aquí, iqrahu marratan ukhra, léelo otra vez, porque la primera vez no entendió. Pero si te digo iqrahu, la primera vez le dijo iqra, leyó y no entendió. Le dice iqrahu marratan ukhra tafhamhu. Léelo otra vez, lo entenderás. El amr wan nahi. Al nahio es la prohibición. Entonces, la primera es al amr y en la segunda la prohibición. Entonces, los dos son formas de talab, lo que denominan aquí talab, solicitud. Nahu, ejemplo de an-nahi, dice i'mal. I'mal, este sería el imperativo. El primer ejemplo de imperativo. Al amru. Dice i'mal amalan salihan tadkhul al jannah. Tadkhul al jannah. Entonces dice obra amalan salihan, obra buenas acciones, haz buenas acciones. ¿Qué pasa si hago buenas acciones? Tadkhul, tadkhul, entrarás al Jannah. Tadkhulil Jannah. Obra bien, buenas acciones, entrarás al Jannah. Entonces, este verbo está afectado por el imperativo. Es respuesta de si obro bien, ¿qué pasa? Tadkhul al Jannah. Y por lo tanto, ponemos este verbo con sukun. Tadkhul al Jannah. I'mal amalan salihan tadkhul al Jannah. Entonces ya tenemos el primer ejemplo de al-amr. Vamos a ver an-nahi, el ejemplo de an-nahi, de prohibición, imperativo negativo. An-nahi, la, este es el la, está afectando al verbo, ¿se acuerdan? El la an-nahia. El primero es la an-nahia
que es el imperativo negativo. La taksal, el verbo kasala, yaksal. Entonces ese, la taksal, que es no sea flojo. No sea flojo, la taksal. No sea flojo, tanjah. Entonces este es el verbo afectado por el verbo en forma imperativo negativo. La taksal. No sea flojo, tanjah. Triunfarás. Entonces esta es la respuesta del verbo en estado imperativo negativo. Tanjah, del verbo najaha, najaha, anta tanjah, anta tanjahu, 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 tanjahu. Entonces dice la taksal tanjah. Entonces tanjah es afectado, se le quita la U y se pone el sukun. ¿Por qué? Se le quita el sukun, se le quita la damma, se pone el sukun porque está afectado por el verbo en forma de imperativo negativo. Entonces nos está diciendo el autor que cuando el verbo se sitúa en respuesta a una solicitud, es lo que le llaman solicitud, que entonces es afectado y se le pone el sukun. Entonces, ¿cuáles son las dos formas que ellos le llaman el talab? El llamado talab es el imperativo, y en este caso lo vimos, uno de ellos es el imperativo, el amr, y el otro es an-nahyu. Y nos dio dos ejemplos, uno del amr, ¿y cuál era? El ejemplo del imperativo negativo era i'mal, obra, buenas acciones, a'malan salihah, tadkhul. Esta es la respuesta, tadkhul, sukun, entrarás al Jannah, entrarás al paraíso. Y el otro, que es la negación, imperativo negativo, con la taksal, no sea flojo, tanjah, triunfarás. Vamos con los ejercicios de esta explicación de Jawab Talab, la respuesta de una solicitud, ya sea imperativo o de la an-nahya o de prohibición, imperativo negativo. Ayyin identifica Jawab at-Talab, la respuesta de una solicitud. Jawab at-Talab, se dice solicitud, pero es talab, y es la palabra que ellos usaron. Si la traducimos puede ser como una solicitud, como un... sí, más o menos una petición. عين جواب الطلب في كل جملة مما يأتي. Identifica la respuesta de la solicitud en cada oración siguiente. واضبطه بالشكل, y ponle las vocales. Vamos a ver la primera, número 1, ejemplo. Ijlis. Aquí el talab se da por el amr o el nahi. Tenemos aquí un amr, el fi'lun amr, que sería un verbo imperativo, ya que tiene el alef de i. Ijlis, que es siéntate. ¿Y cuál es el jawab? Ijlis nasma, nasma, y se le pone el sukun al final en respuesta del imperativo. Ijlis nasma al-akhbara. Todos están sentados y llega entrando una persona al salón o algo y le dice Ijlis nasma, siéntate, escuchamos al-akhbar, las noticias. Entonces el verbo Jawab talab, que es lo que nos está pidiendo. ¿Cuál sería Jawab talab? At-talab sería el verbo imperativo ijlis, y Jawab talab es el verbo nasma, que es escuchamos. Nasma, y se le pone sukun al final. Nasma. Ijlis nasma al-akhbar. Nasma al-akhbar. Acuérdense que aquí se le pone sukun, pero como vamos a continuar y después tienes el alef y el lam con sukun, entonces se le coloca una vocal i para continuar la lectura. Ijlis nasma'il akhbar, nasma'il akhbar. Número 2, qif.
del verbo waqafa, detente, párate. Qif es en otro imperativo, ¿verdad? Es en un imperativo. ¿Cuál sería el jawab? Si me paro, ¿qué pasa? Iqif, detente. Naqra, sukun al final del verbo jawab al-talab. Naqra del verbo qara'a. Naqra, nosotros leemos. Qif, naqra hadha al-i'lan. Dice detente si van caminando por el pasillo y le dice un compañero, Qif, detente. Naqra, leamos. Hada al-i'lan. Al-i'lan es de repente está en una cartelera, es una nota, un aviso en una cartelera. Entonces ellos dicen, Qif, detente. Qif, naqra. Hada al-i'lan. Detente, leamos este aviso. Entonces lleva el sukun al final de Jawab al-Talab. La número 3, Zurni. Zurni, imperativo de Zara yazuru, visitar. Aquí es el imperativo Zurni. El ni es visítame. Zurni, visítame. Azurka, azurka. El ka es anta, el posesivo anta. Azur, del verbo azuru. Ana azuru. Azuru, que es yo visito, pero como está afectado en estado yazim, se va el waw y queda el sukun. Azurka, visítame, te visitaré. El jawab talab en esta oración es el verbo azurka y tiene sukun y se va el waw. Zurni azurka. Visítame, te visitaré, te visito. Número 4. Ta'ala, nadhab. Ta'ala, este verbo, lo hemos visto anteriormente, es lo que se denomina ismu fi'li amr, bima'na aqbil halumma. Es un verbo, es un nombre verbal imperativo que significa aqbil, que ven, ta'ala. Entonces el imperativo también, nadhab. Nadhab, sukun al final del verbo nadhab. En vez de decir nadhabu, decimos nadhab. Ven, vamos ila suqi. Ven, vamos al mercado. Ta'ala, nadhab. ¿Cuál sería el jawab talab? El verbo nadhab tiene sukun afectada y el yazim sería ta'ala, el verbo imperativo. En este caso, ismu fi'l amr. Ta'ala, nadhab. Ven, vamos. Número 5. Ijtahid. Ijtahid. Ijtahid es imperativo, tiene el alef. Ijtahid del verbo ijtahada, que es esfuérzate. Ijtahid tanjah. Es sukun al final del verbo que queda en lugar jawab li talab. Jawab talab. Entonces tanjah. Tanjah del verbo najaha. Anta tanjah es triunfas. Ijtahid tanjah. Esfuérzate, triunfarás. La número 6. La tushrik. Aquí tenemos un la, que sería la annahia. Ya vimos ejemplos con el imperativo. Ahora este ejemplo tiene la annahia, que es otra forma de talab. La tushrik. Y afectado con la annahia, al final de la kaf le ponemos sukun. La tushrik. Tushrik viene del verbo ashraka. Ashraka, que sería asociar. Ashraka, asociar. Entonces dice la tushrik. Ashraka, la tushrik. Ashraka, tushriku, yushriku. Y afecta y le pone sukun al final. La tushrik billahi. No asocies con Allah. O sea que no le pongamos otros dios para adorar excepto el creador, Allah. La tushrik billah. Tadkhul, sukun aquí en el jawab talab, que es el jawab de el verbo en estado imperativo negativo. La tushrik billahi tadkhul el jannata. Entrarás al paraíso. Acuérdense que Allah perdona todos los pecados, nuestro creador perdona todos los pecados menos uno, y eso es ashirku billah, que
que es la asociación, que adoremos a otro con Allah, que pidamos a otro con Allah y que agradezcamos las bendiciones que Allah nos da a otro, que no sea el creador. La tushrik billah tadkhul al Jannah, entrarás al paraíso. Entonces Allah dice en el Sagrado Corán que Él perdona todos los pecados, excepto que lo asocien con otro, de los que la gente considera que son dioses, pero son creación de Allah. Y dice el número 7, Fit Tanzil, en lo revelado, que sería el Corán. Fit Tanzil, dice Allah en el Suratu Ghafir, en el ayah número 60, que dice Allah, entre paréntesis, Waqala Rabbukum, y dice vuestro Señor, y dice su Señor, Udu'uni, Udu'uni. Aquí está el imperativo. Este es el imperativo. Dice vuestro Señor, o sea, Allah, dice, Waqala Rabbukum, y dice vuestro Señor, Udu'uni, del verbo da'a, yad'u, yad'u, y el imperativo es ud'u, ud'u. Entonces aquí está en plural, por eso tiene este wow de plural para el plural masculino o el plural en general para todas las personas. Ud'u ni, el ni es el posesivo. Allah está diciendo ud'uni, pídanme. Ud'uni, pídanme. Suplíquenme. Ud'uni. ¿Qué pasa si le suplicamos? Dice el otro verbo astajib. Este es el jawab litalab. El verbo talab era ud'uni, el imperativo. Y la respuesta o de pedirle o solicitarle, en este caso ud'uni, suplíquenme. Astajib, sukun. Astajib, les responderé. Astajib lakum. Les responderé. Astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Entonces hay que pedirle, pero el pedirle, suplicarle, tiene su condición para que él responda, y lo veremos posteriormente como Allah dice en el Sagrado Corán. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Entonces lo que nos interesa aquí es el verbo imperativo y la respuesta es astajib lakum. Les responderé. Número 8. Qala Musa, dijo Musa, profeta del pueblo de Israel que lo sacó de Egipto. Qala Musa, alayhi salam, la paz de Allah sea sobre él. Alayhi salam, lillahi ta'ala. Qala Musa lillah, le dijo Musa a Allah, ya que era el profeta que Allah envió. Pero Musa le dice, y dice en el Sagrado Corán, en el Sura Al-A'raf, el ayah 143, Suratul A'raf, que le dice Musa a Allah, Rabbi, Señor mío, Arini, Arini, del verbo ara, ara, Arini, es el imperativo, Arini, Andur ileika, Arini, Andur ileika. Entonces dice, déjame verte. Rabbi, arini andur ileika. ¿Verdad? Déjame observarte, déjame verte. Rabbi, arini andur ileika. Entonces no vamos a entrar en detalle de la explicación, pero si el que quiera está en Suratul A'raf para continuar leyendo el versículo del ayah en Suratul A'raf 143, para que vean la respuesta que le da Allah a Musa sobre su petición. Arini, el imperativo, y aquí está el jawab, andur ileik. Rabbi arini andur ileik. Déjame verte. Arini andur ileik. Seguimos con la siguiente página. Tenemos la número 9.
Dice, fi hadithi Ibn Abbas, en un dicho de Ibn Abbas, que es otro compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, radiyallahu anhuma, de Abbas y Ibn Abbas. Dice, ¿qué fue lo que recopiló Ibn Abbas del profeta Muhammad? Dice, ihfadillaha yahfadka. Entonces, ¿cuál es el imperativo? Aquí, ihfad. Ihfad es proteger, memorizar, ihfad. Ihfadillah quiere decir sigue con los mandamientos de Allah. Ihfadillah, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la respuesta? Yahfadka. Allah te protegerá. Yahfadka. Entonces ponemos sukun aquí en respuesta del verbo imperativo. Ihfadillah. ¿Qué pasa si yo cumplo con lo que Allah me dice? Yahfadka. Te protegerá. Dice aquí, ihfad, ihfadillah, otra vez, el imperativo es ihfad, del verbo hafidha, yahfadu, ihfad, tajidhu, tajidhu, el hu regresa a Allah, lo encontrarás, tajid y sukun aquí porque es jawab li talab, ihfadillah, tajidhu, el verbo wajada, wajada, y aquí está en segunda persona, tajidhu, anta tajidhu, lo encontrarás, tajidhu tujahak, lo encontrarás delante de ti, enfrente de ti. Ihfadillah tajidhu tujahak, lo encontrarás frente a ti. Quiere decir que estará siempre contigo, ¿sí? Guarda sus mandamientos. Rawahu at-Tirmidhi. Entonces, at-Tirmidhi es otro recopilador de hadices. Entonces lo que nos interesa ver es la respuesta de Talab y es en la primera oración aquí yahfadka te protegerá y aquí tajidhu con el sukun lo encontrarás enfrente tuyo. La número 2, el ejercicio 2 dice akmil, completa kulla jumlatin, cada oración mimma ya'ti bil fi'l al maktubi amamaha. Entonces hay que completar cada oración con el verbo en que se encuentra adelante. En este caso, entre paréntesis, tenemos el verbo ashtari. Ashtari es ana ashtari, de primera persona es yo compro. Ashtari. Entonces vamos a utilizar ese verbo ashtari. Entonces aquí dice la número 1, dice qif, detente. Qif. ¿Qué pasa entonces? Aquí tenemos kitaban, detente, de ese que pasaron por una librería y le dice a su amigo, qif, detente, ashtari. ¿Por qué me dice que detenga? Porque compraré un libro. Ashtari kitaban. Qif, ashtari. Ashtari. Y aquí entonces vemos que el verbo tiene ya, pero como está afectada en forma ya, majzum, se le quita el ya y solamente se queda la vocal i. Ashtari, afectada en estado majzum, jazim. Entonces dice ashtari, se le quita la ya, ashta, y se queda la ra solamente. Ashtari, kitaban, detente, compraré un libro. Compraré un libro. El otro dice ta'ala, ven, entre paréntesis, aqulu. Yo digo, ana aqul, el verbo está en primera persona porque tiene alef. Al comienzo el prefijo verbal es alef. Ana aqulu, yo digo. Dice entonces ta'ala, que es ven, y el imperativo sería aqul, aqul, aqul laka. Aqul laka shayyan. Entonces el verbo se va a la waw porque está afectada en estado jazm, majzum, perdón, en estado majzum. Entonces dice ta'ala aqul laka shay'an, ven te digo algo. Te
digo algo. شيئا. شيئا. Te digo algo. تعال أقول لك شيئا. La número 3. ابحث. ابحث. Del verbo بحث, que es buscar. ابحث عن. Busca عن هذا الكتاب. Nosotros no utilizamos este an, pero aquí en árabe se utiliza esta preposición con el verbo ibhath. Busca este libro. ابحث عن هذا الكتاب في المكتبات. En las librerías. ابحث هذا الكتاب في المكتبات. Entonces dice aquí la respuesta. ¿Qué pasa si lo busco? Tajidu. Tajidu, del verbo wajada, es el verbo encontrar. Tú lo encuentras y lo ponemos en forma imperativa y decimos tajidhu. Aquí la dal lleva sukun. Tajidhu. Y el hu que tenemos aquí regresa a la palabra kitab. Tajidhu, lo encontrarás. ابحث عن هذا الكتاب في المكتبات تجده. Forma imperativa. ابحث y la respuesta de talab. تجده. Lo encontrarás. La número 4. أربع. اسأل. Otro verbo imperativo. اسأل المدرسة. اسأل المدرسة. Pregunta al maestro. عن هذه المسألة. Sobre esta pregunta, sobre este tema, sobre esta duda, sobre este problema. اسأل المدرسة عن هذه المسألة. Sobre este caso. Y la respuesta, si le pregunto, ¿qué va a pasar? يشرح, del verbo sharaha, يشرح, que es sharaha, explicar. Entonces dice يشرحها. يشرح. يشرح. Sukun en la ja. يشرحها. El ha regresa a la palabra mas'ala, que es femenina. Entonces dice يشرحها. يشرحها. Sukun en la ja. يشرحها. Te la explicará. La explicará. اسأل المدرس عن هذه المسألة يشرحها. La explicará. Y la número 5 dice ادعو الله. ادعو الله. El verbo da'a. ¿Verdad? Da'a. En este caso suplica a Allah. ادعو الله. ادعو, imperativo. ادعو الله. Suplica a Allah. Dice yastajibu. Responderá. Él te responde. Entonces ponemos ud'u Allah, suplica a Allah. Yastajib. Se le va en este caso la letra ya. No se pone aquí porque iría el sukun y está afectado, porque si vamos a poner sukun al final no puede ir la ya y el ba con sukun, así que se va la letra ya y se queda la i en su señal. Entonces dice yastajib laka, afectada en forma majzum. Entonces decimos yastajib sin la ya. Yastajib laka, te responderá. Ud'u Allah yastajib laka. Suplícala, te responderá. De lo que estamos viendo es que todos los jawab talab están afectados y llevan el sukun al final. Llevan el sukun al final. Eso es lo que nos estamos viendo. Como pueden observar, ¿verdad? Tienen al sukun al final. Aquí tiene el yastajib, yashraha,
tajidhu, aqul laka y ashtari. Este no lleva sukun, sino que se le fue la ya, porque afectada. La pregunta número 3 de este tema dice: Hati thalathata amthilatin lil jazmi bit talab. Entonces, al jazmi bit talab es lo que acabamos de ver. Tiene que ver un verbo talab, que ya tiene que ser de dos formas, ya sea el amr o ya sea an nahi. Y la respuesta del verbo, que sería el jawabu talab, tiene que venir jazm, majzum, afectado por los dos. Entonces ya hemos visto varios ejemplos. Ustedes lo pueden escribir para tener ejemplos de esta clase. Entonces vimos en esta lección lo que es at-talab, y at-talab se considera un verbo imperativo o de imperativo negativo, y nos va a dar una respuesta jawab talab, que va a ser, el verbo va a ser majzum, poniéndole sukun al final dependiendo de cada verbo cuál es su forma de ser majzum.